de YouTube, yo de nuevo, el profesor Juan Carlos, y también invitándolos a que se unan a esta bonita comunidad de YouTube que pues vaya, transmitimos contenido nuevo y pues interesante para todos ustedes. Me encuentro de igual manera en las instalaciones de Uniges, donde les voy a abordar uno de los temas, pues vaya, un poco conocidos, pero desde otra perspectiva. Estoy hablando del agua. ¿Quién no conoce el agua? El agua la encontramos en la lluvia, la encontramos en el mar, en el río, en nuestro cuerpo, necesitamos agua para vivir y vaya, es un elemento que encontramos. Pero ¿qué pasaría si no existiera el agua? O, mejor dicho, ¿qué pasaría si dejara de existir el agua? Que un día se acabara el agua. ¿Qué pasaría? Bien, creo que muchos lo pensaron, realmente nos morimos, dejamos de existir, porque el agua es un elemento vital para el ser humano y los seres vivos, las plantas, los animales, las bacterias, en fin, varias cadenas se romperían o se eliminarían de la faz de la Tierra solo si el agua no existiera o se acabara en su momento. Bien, el agua entonces la vamos a ver desde otra perspectiva, no como la perspectiva biológica, que la necesitamos para vivir, porque si no nos deshidratamos y pues nos vamos. El agua como un compuesto químico. Vamos entonces a la química. Esa química que vimos muchas veces en la secundaria, más específicamente en tercero de secundaria. ¿Quién no recuerda su tercer año de secundaria? Y no me digan que la etapa de los novios, del reggaetón, de este... No, 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 no. Sus asignaturas. ¿Quién recuerda sus asignaturas? Y me pueden decir artes, matemáticas 3, inglés y química. La química era, o es más bien, un elemento o una serie de contenidos, de aprendizajes que debemos de tener, pues vaya, no solo en la secundaria, sino en toda la vida. Porque pues nos dice muchas cosas y nos da respuesta a otras más. Para empezar, tengo el ejemplo del agua. Ya vimos, todos lo conocemos, pero realmente, ¿de qué se compone el agua? Lo hemos visto a lo mejor en comerciales, a lo mejor nos lo dijo algún profe y se nos quedó, o lo vimos en algún producto. Bueno, el agua es la composición de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, unida por enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son estos pequeños puentes que mantienen unidas a estas moléculas o a estos elementos como tal, y que pues hace que no se desprendan, al menos naturalmente. Ya hay otras cuestiones que sí la hacen separarse, pero ya son como más elementos físicos. Bueno, el agua, desde su representación gráfica, es de esta manera, desde su representación matemática, vamos a hablarle, o vaya, de signos, es H2O. El H2O, el agua como tal. Bien, vamos a entender entonces ya como tal el agua, ya la vemos, la tomamos, la probamos, la olemos y vemos que es inolora, insabora, incolora. No tiene realmente un color ni una forma tampoco. Entonces adopta el agua la forma a la que está el recipiente. Si nos damos cuenta, la forma de mi agua tiene esta forma cónica, y acá pues en la del cilindro, si yo la meto en cubo, pues toma la forma de un cubo. Bueno, es moldeable esta agua, ya vimos sus propiedades, ¿no? La podemos tocar, la podemos probar, la podemos oler. Ok, y vemos esto que les comento, no tiene textura como tal, o es inolora, incolora e insabora. Bueno, esta agua que conocemos tiene, pues ya vimos sus compuestos, sus elementos, pero
¿qué es lo que está uniendo o componiendo el agua desde su estructura? Pues vaya, vámonos a la unidad básica de la materia. La unidad básica, la unidad elemental de la materia. Y nos vamos directamente del agua que ya conocemos, de este vaso, a lo más pequeñito. Vámonos hacia lo más pequeñito, hacia las propiedades químicas del agua. Bueno, y de todo elemento, que es nada más y nada menos, sí, muy bien, el átomo. El átomo, en su versión conceptual, nos decía que era la parte indivisible de la materia. Y era indivisible porque hasta no hace mucho tiempo no se podía dividir el átomo de ninguna manera. Obviamente con el avance de la tecnología, con la implementación de rayos, pues es que pudieron dividir el átomo y pues vaya. Sin embargo, no se cambió la definición. ¿Por qué? Vaya, eso sería otro tema para a otra clase. La de hoy estamos abordando desde su función inicial. El átomo como unidad básica de la materia. Toda la materia tiene átomos y nos dice que es todo lo que existe aquí, lo que existe en el mundo del cosmos, de los sistemas solares, de la Vía Láctea. Todo está conformado por átomos. Estos átomos tienen cargas tanto positivas como negativas y neutras. Cargas positivas de energía que hacen, o más bien que están circulando alrededor de un núcleo, que sería más o menos así, y de estos caminos, estos puentes que se abren, que hacen la circulación de las cargas positivas y negativas, pues algo más fácil, ¿no? Tenemos cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras, que son bien llamadas protones, electrones y neutrones. Neutrones son cargas neutras, protones cargas positivas y electrones cargas negativas. Y de esta manera se compone nuestro átomo, la unidad básica de la materia, de toda materia, del agua. Bien, ¿qué sigue después del átomo? ¿O de qué compone el átomo? El átomo, unido por varios átomos más, componen una molécula. La molécula es la unión de uno o más átomos. Uno o más átomos. Tenemos 3, 5, 6, 10 átomos y estos nos van a conformar una molécula. Vaya, ¿y qué conforma la molécula? O sea, ¿qué forma un conjunto de moléculas? Bueno, ya conforman un elemento. A la unión de una o más moléculas, 1, 2, 3, 4, conforman un elemento. Y vaya, van a decir, bueno, ¿qué tipo de elemento? Pues todos los elementos que conocemos en la tabla periódica de los elementos, en la tabla química de los elementos, que nos aparecen todos los tipos de elementos que existen en la Tierra, desde el sodio, el potasio, el calcio, el yodo, el magnesio, el manganeso, son elementos que prácticamente se desprenden de un conjunto de moléculas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 o más moléculas que componen estos elementos. Entonces vamos a hablar que 2 o más moléculas componen un elemento que es el hidrógeno. Tenemos otras moléculas o conjunto de moléculas que conforman otro elemento que es el oxígeno. Y de esta manera ya tenemos 2 elementos. Bueno,
Ahora, ¿qué conformaría el agua? Pues vaya, la unión de estos dos o más elementos. Borramos estos elementos, o más bien unimos el hidrógeno y el oxígeno y le ponemos otro hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno, tenemos un oxígeno, aquí tenemos otro hidrógeno. A la unión de estos elementos nos da un compuesto. ¿Cuál es el nombre de nuestro compuesto? H2O. ¿Cómo lo conocemos comúnmente? Como el agua. El agua. El agua que tomamos bien en botellas, en el río, en los pozos, en los ductos subterráneos y que, pues vaya, tienen propiedades alcalinas que son propias para que la podamos tomar. Porque el agua del mar es bien conocido que por sus propiedades de sodio, pues no son aptas para nuestro organismo. Bien, tenemos entonces el agua y podemos decir, vaya, ¿y qué sigue, no? ¿Qué puedo crear con el agua? Con el agua podemos crear muchas mezclas. La unión de uno o más compuestos se le va a llamar mezcla. El agua, si la combinamos con el azúcar, con la sal, con algún saborizante, nos va a dar una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea. En este caso, pues yo voy a hacer una mezcla heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Le voy a poner un poco de sal. Vamos a ponerle sal al agua. ¿Por qué? Porque quiero tomar agua salada, agua con sal. Entonces, le pongo algo de sal, la sal de mesa que conocemos, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, pues es la sal de mesa que conocemos. Es el compuesto de dos elementos, que es el sodio y el cloro. Se llama cloruro de sodio y es bien conocido como la sal de mesa. Esa sal que le echamos a nuestros taquitos, a la sopita para que sepa rico. Y en este caso, a mi agua, a mi H2O, le voy a agregar algo de sal de mesa, algo de cloruro de sodio, para crear una mezcla heterogénea. Y yo le pongo aquí, le pongo tantita sal, y toda la sal se va a sentar en la parte de abajo, toda la sal. Sin embargo, necesito, para hacer una mezcla homogénea, es decir, una sola, para que me sepa a agua con sal, necesito darle una reacción. ¿Cuál es la reacción? Pues el movimiento. En este caso, pues con una cuchara, le voy a dar una vuelta, le voy a agitar hasta que se disuelva la sal, el cloruro de sodio, en mi agua, y entonces la pruebe. Me sirvo un vasito de agua y tenga agua con sal. Agua con sal. Una mezcla homogénea. Y si no la mezclo, o sea, si no le doy una reacción, va a ser una mezcla heterogénea. O sea, no se van a unir las partículas de sal o de cloruro de sodio con las partículas de H2O. Y si no se unen, pues no tendríamos el compuesto o la mezcla. Entonces, pues vaya, vimos un poco de química, el agua desde el punto de vista químico, y pues invitarlos que sigan viendo nuestros canales, nuestros videos, sean cordialmente invitados a toda esta comunidad de Uniges que estamos creando pues videos con contenido para que aprendas.